El crecimiento de la iglesia, hermanos, es de gran preocupación hoy en día. Y creo que después de la pandemia, aún más se puso más preocupante el crecimiento de la iglesia. Y este tema ocupa uno de los lugares principales en la agenda de los líderes religiosos del presente. Uno encuentra decenas de libros y en los encuentros, en los congresos, en los seminarios que se desarrollan en el mundo, se habla sobre este tema. ¿Cómo lograr un crecimiento en las iglesias? Lamentablemente, muchas de estas cosas están inspiradas hablando, digamos, en cuestiones sociológicas, o están inspiradas en técnicas de venta y en técnicas de mercadeo y cosas así por el estilo. Cuando hablamos del crecimiento de la iglesia, particularmente si habláramos del crecimiento de la iglesia, de la confraternidad Laureles, estamos hablando también del crecimiento de cada miembro de la iglesia, ¿sí? Porque a veces hablamos del crecimiento de la iglesia y de pronto a muchos de nosotros nos puede resbalar, pero cuando se habla del crecimiento de la iglesia, se habla también del crecimiento de cada uno de sus miembros. Entonces, es necesario, hermanitos, que consideremos la enseñanza de Jesús, la enseñanza que nuestro Señor y Salvador nos entrega hoy acerca de este tema, acerca del crecimiento. Y para ello entonces quiero animarlos para que continuemos en esta porción que hemos acabado de orar. Los invito entonces a abrir sus Biblias en el Evangelio de Marcos, capítulo 4, versículos 26 al 29. Voy a leer la palabra y en esta ocasión la voy a leer desde una nueva versión internacional. Leo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ruego ponerse en pie, que vamos a escuchar palabra de Dios. Marcos 4, 26. Jesús continuó: el reino de Dios se parece a quien esparce semilla en la tierra, sin que éste sepa cómo, y ya sea que duerma o esté despierto, día y noche, brota y crece la semilla. La tierra da fruto por sí sola, primero el tallo, luego la espiga y después el grano lleno en la espiga. Tan pronto como el grano está maduro, se le mete la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. Padre, te alabamos, Señor, te damos honra, te damos todo el honor en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Padre, te pedimos que tu Espíritu Santo esté con nosotros en esta linda mañana, ministrando en cada uno de nosotros, Señor, ayudándonos a entender tu bendita y maravillosa palabra, Señor. Y te pido muy especialmente me ayudes a mí, Señor, para poder expresarles lo que tú quieres que mis hermanos escuchen, Señor. Y permítenos a todos, Señor, reflexionar, profundizar y poner en práctica tu bendita y maravillosa palabra. En Cristo Jesús. Amén. Hermanos, con una porción como esta, el Señor nos invita hoy para que hablemos de los misterios del crecimiento. Ya que inicialmente hablamos del crecimiento de las iglesias, creo que esto es todo un misterio, y ese podría ser el título del mensaje de hoy: los misterios del crecimiento.
La tercera enseñanza que encontramos aquí en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 4, después de iniciar este capítulo 4 con la parábola del sembrador, ustedes en su casa, cuando vayan a repasar y a profundizar la palabra de hoy, se pueden dar cuenta que ese capítulo 4 inicia con la parábola del sembrador, bien conocida por todos nosotros. Y la porción que nos regala el Señor hoy a partir del versículo 26 se relaciona también con el contexto de la siembra. En esta ocasión, el peso de la parábola recae en el misterio del crecimiento, precisamente, que, entre otras cosas, escapa al control último del agricultor. ¿Qué hace aquí en esta parábola? ¿Qué es lo que hace el agricultor solamente? Siembra, tira la semilla a la tierra. Esa es donde tenemos que empezar a mirar aquí la esencia de la parábola. Y es importante señalar que esta parábola no pretende mostrar la profundidad de todo lo que tiene que ver con el reino de Dios. Y encontramos aquí dos énfasis bien destacados en esta parábola. Por un lado, el primer énfasis que vemos es la responsabilidad del sembrador, y ya lo dijimos, ¿de qué? De echar la semilla. Esa es la responsabilidad, es el primer énfasis que encontramos. Así es el reino de Dios, dice la palabra, cuando un hombre echa la semilla en la tierra. Es el primer énfasis que encontramos. Y por otro lado, encontramos el crecimiento de la semilla, que es totalmente independiente a la acción del agricultor. El crecimiento de la semilla es totalmente independiente de lo que ya haga el agricultor. Es evidente que se omiten muchas acciones propias del sembrador aquí en esta parábola, relativas al crecimiento de la planta, como por ejemplo regar y como abonar también. Pero esas son cuestiones que escapan a la enseñanza que en este momento se quiere transmitir o nos quiere transmitir el Señor a través de su palabra. Entonces el reino de Dios inicia la porción de la palabra diciendo que es igual a esa planta. Crece como resultado de la acción divina. Crece como resultado de la acción divina. El crecimiento del reino de Dios, hermanitos, no se puede frenar. El crecimiento del reino de Dios, así como las tinieblas, no podrán ocultar o mantener oculto lo que finalmente la luz habrá de revelar, como aparece en el versículo 22 de este capítulo 4. Y claro que se presentan dificultades. Se presentan dificultades, pero a pesar de las dificultades, para que la semilla germine, como está ocurriendo, digamos, hoy en el país que vemos que este invierno está afectando totalmente los sembrados. ¿Es así o no? Y lo estamos sintiendo en el bolsillo. Escuchaba yo en las noticias que me llamaban la atención en un reportaje que le hacen a una señora y ella dice, no, es que yo antes echaba 4 papas a mi caldo, ahorita no he hecho sino 2. Entonces hay dificultades, claro. Y si hay verano también hay dificultades. Y a pesar de esas dificultades presentadas tanto para que la semilla germine, y a pesar de las dificultades para que el reino de Dios se establezca, porque también se presentan obstáculos. ¿O creen ustedes que no se presentan obstáculos o dificultades para que se establezca el reino de Dios? ¿Cuál es la primera dificultad? ¿Cuál es el primer obstáculo para que el reino de Dios se establezca? Satanás. Es el primer obstáculo. Y así podemos encontrar muchos otros. Está la incredulidad, está el materialismo, está la persecución, están las dudas, está la crítica, muchos otros obstáculos.
Lo cierto es que el proceso de crecimiento es irreversible, hermanos. Y el Señor nos lo muestra en el día de hoy. Este es el misterio del crecimiento. Ahora, mirando esta porción desde otra perspectiva, digamos desde la perspectiva de los últimos tiempos, el texto introduce dos variables temporales. Por un lado, apunta al momento final en el que llega la siega, es decir, el momento en que la siembra ha dado su fruto, el reino de Dios se ha establecido. Esa podría ser una perspectiva desde el punto de vista escatológico. Pero por otro lado se menciona el proceso de crecimiento de la semilla como confirmación del avance del reino de Dios, incluso en el momento presente, en el día de hoy y a pesar de las citadas dificultades. Aún para nosotros como creyentes puede parecer sorprendente el avance del reino, pero la realidad del avance es comprobable para los que miramos toda esta situación con la fe respectiva. Cuando yo era joven, hermanos, pensaba que todo lo podía entender. Cuando yo era joven pensaba que todo lo podía explicar. Si se analizaba bien con lógica o con un carácter cuidadoso y perseverante. Esa es la realidad y lo debo aceptar. A decir verdad, como muchos de los jóvenes de hoy en día, muchos de los jóvenes que tenemos a nuestro alrededor, aún de aquello que yo no entendía o aún aquello de lo que yo no conocía, me atrevía a dar explicaciones. Así era cuando yo estaba joven. Yo sé que muchos de ustedes están de acuerdo conmigo, de pronto vivieron situaciones similares o las están viviendo de acuerdo a su edad. O de pronto conoces a jóvenes con estas características. Era atrevido, muy atrevido. Muchas veces también en el rol de enseñar me sentía como en la obligación de dar una respuesta a los alumnos o a los participantes de un estudio determinado de cosas que no entendía o que no tenía la claridad total. Pero con el pasar de los años, hermanitos, con el pasar del tiempo, he entendido cada vez más que gran parte de lo que ocurre a nuestro alrededor está envuelto en un telón o en un manto de misterio. Eso lo he entendido con el paso de los años. La vida, hermanitos, se ha encargado de mostrarme que muchas de las cosas de las cuales hacía afirmaciones categóricas no eran tal cual como yo las describía o como yo las entendía o como creía entenderlas. Hoy, hermanitos, hoy me siento más cómodo y creo que también hace parte de honestidad. Creo que me siento cómodo o más honesto, admitiendo ante muchos de ustedes y muchas personas con las que el Señor me ha dado el privilegio de estar acompañándolos o de estar a su lado, de manifestarles abiertamente que muchas de las cosas no las entiendo tan bien, o que no le encuentro explicación o que simplemente no la sé.
Creo que los años y el Señor mismo me ha dado esa claridad de muchas ocasiones decir, no lo sé, pero sí también me he comprometido a averiguar al respecto. ¿Y saben algo? Yo creo que Jesús, en esta ocasión, esto era una de las verdades que Él quería enseñar y comunicar con esta parábola. Estoy completamente seguro. Y si uno analiza los términos utilizados por Jesús en la parábola, miren, el cultivo de la tierra era una actividad tan antigua como el mismo pueblo de Israel. En aquella ocasión prácticamente todos tenían que ver con sembrar, con el cultivo. Y la mayoría de las personas tenían contacto con la actividad de sembrar y con la actividad de cosechar. Y ese proceso por el cual una pequeña semilla, aparentemente seca, se convertía en una planta frondosa, grande, con frutos provechosos para el hombre, para todos nosotros, era enteramente un misterio para todo el que cultivaba la tierra. Pero sigue siendo un misterio para todos nosotros hoy. ¿Quién tiene una explicación de cómo uno sembrando una semillita y luego aparece algo frondoso? Dígame, ¿quién me puede explicar eso? Era un misterio en ese entonces, pero sigue siendo un misterio hoy. Eso no tiene explicación. Solamente podían afirmar, y pueden hacerlo hoy, que una semilla echada en la tierra produciría unos meses más tarde una planta de la cual podrían obtener alimentos. Pero ¿saben algo, hermanitos? El proceso del reino, o el proceso más bien del crecimiento del reino, también está encerrado por un misterio. ¿Quién entiende el crecimiento del reino? Está enmarcado por un misterio. Hermanos, ¿quién puede explicar el proceso por el cual una persona rebelde, una persona airada o también deprimida, de muchas formas, con muchos defectos, ¿quién puede explicar el proceso por el cual esa persona se convierte en un discípulo gozoso y comprometido con la persona de Cristo? Díganme, ayúdenme por favor, ¿cómo puede explicar uno eso? Yo mismo no encuentro la explicación, mis hermanos, porque es que este es mi caso. Yo no encuentro respuesta a ese proceso que se ha dado en mí, hermanos. Si ustedes quieren pensar en una persona rebelde, pecadora, adúltera, infiel, ahí estaba Carlos Cardona. ¿Y cómo explico yo ese proceso por el cual entonces me convierto y gozosamente estoy aquí predicando la palabra de Dios? ¿Cómo explico? No encuentro explicación. Eso es un misterio. ¿Quién de nosotros entiende bien cómo ocurre toda esta transformación? ¿Quién entiende toda esa transformación que día tras día nos lleva a parecernos un poco más a Cristo? ¿Quién entiende bien esto? Miren, cuando uno habla con personas
muy habitualmente le dicen a uno, no, es que tengo que dejar aquello, tengo que dejar lo otro, es que allá prohíben tomar licor, es que aquí no se prohíbe nada. Pero ¿cómo explico yo que la misma semana de mi conversión, después de que yo degustaba el aguardiente porque me encantaba el anís en mi boca, y esa primera semana entonces yo sentía náuseas cuando el aguardiente estaba cerca de mí? ¿Cómo explico yo ese misterio? Y no tuve que hacer esfuerzo alguno. Y yo sé que muchos de ustedes en muchas otras cosas tienen el mismo concepto que tengo yo. ¿En qué momento ocurre eso? ¿Cómo? ¿Con qué componentes? No hay explicación. Es un misterio. ¿Qué fenómenos acompañan todo ese proceso? No lo sé. Yo no sé si ustedes lo sabrán. Pero la verdad es que la mayoría de nosotros, hermanitos, solamente podemos testificar que ocurre, que se da, que es una realidad, porque vemos sus frutos. Vemos sus frutos luego de un periodo determinado de tiempo. Pero ¿por qué es importante que entendamos todo esto? Porque existe una tendencia en cada uno a creer que nuestro esfuerzo es el que produce los resultados. Es la tendencia general en que nuestra fuerza, nuestro conocimiento, nuestro poder, nuestra inteligencia es la que produce los resultados, que son nuestros programas los que aseguran el crecimiento de la iglesia, que nuestra elocuencia produce convicción en los que nos escuchan. Pero hermanos, todo esto es un error. La gran mayoría de las cosas que ocurren en el mundo espiritual se resisten a la explicación. Simplemente no tienen explicación. Podemos hablar de los resultados, pero ¿quién los explica? No tienen explicación. No las entendemos. Solamente podemos celebrarlas, eso sí, dando gracias porque nos es dado a comer de esos frutos, porque disfrutamos de los buenos resultados y entonces podemos, en gratitud al Señor, darle gracias y darle todo el honor y la gloria por los resultados, por los frutos que podemos obtener. El crecimiento, hermanos, entonces, nunca es el producto del esfuerzo personal. El crecimiento es el resultado de la acción divina. Eso es lo que debemos tener completamente claro. Ahora, es bien importante hacer una aclaración. Es importante aclarar que el destino final, que el resultado final de las personas, es decir, que el resultado final de cada uno de nosotros no se da por un determinismo divino, solamente por un determinismo divino. Y la acción divina es sin duda, es fundamental para la salvación humana. Pero esto, ojo, esto no exime de la responsabilidad al ser humano. Esto no exime de la responsabilidad de cada uno de nosotros. Esto no exime entonces de tu responsabilidad. Eso debe quedar bien claro. Porque como decíamos en el primer versículo de la porción de hoy, tú debes echar ¿qué?
la semilla a la tierra. Lo demás es un misterio que debe quedar así de claro. Esta acción divina no te exime de tu responsabilidad. Debes echar la semilla a la tierra, todo lo demás es un misterio. La salvación es una gracia, hermanos. La salvación es un milagro divino, pero no excluye la responsabilidad humana. Entonces, hermanitos, para concluir y para que te lleves algo bien claro, los creyentes somos llamados. ¿Hay algún creyente aquí? ¿Tan poquitos? ¿Hay algún creyente aquí? Claro que todos nosotros somos llamados a cumplir la tarea de sembrar la semilla. ¿Y cuál es esa semilla? La palabra de Dios. Todos nosotros como creyentes estamos llamados a sembrar la palabra de Dios. Esa es la semilla que tenemos que sembrar. Ahora, el crecimiento es obra y gracia de Dios. Su soberanía es inalterable. Pero nosotros debemos sembrar esa semilla de la palabra de Dios. Es nuestro deber, es nuestro llamado, hermanitos. Ahora, muchos, de pronto no aquí, pero muchos que de pronto me podrán ver por otro medio, aún pueden tener dudas de caminar con Jesús. Muchos pueden tener dudas de entregarle su vida a nuestro Señor Jesucristo. Y de alguna manera muchos de ellos pueden estar pensando, bueno, yo no soy tan malo, yo no mato, yo no robo, no le hago mal a nadie y por lo tanto no necesito ningún acompañamiento de Jesús o del Salvador. O al contrario, pueden estar diciendo, pueden estar pensando, bueno, no, es que yo me siento tan malo que creo que yo no merezco el perdón de Jesús, o que Él no me otorgaría el perdón y el acompañamiento. Pero ni lo uno ni lo otro. Yo les diría, solo siembra. Te animo a dar el primer paso. Dispón tu corazón. Abre las puertas de tu corazón a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él se encargará de tu crecimiento, porque esto es una tarea divina, esto es un misterio divino. No sabemos cómo, pero el Señor se encargará de dar fruto en ti, en cada uno de ustedes. El Señor se encargará de dar fruto en cada uno de ustedes, hermanos. ¿Y saben algo? Afortunadamente, el Señor en su infinita sabiduría continuó después de esta porción de hoy con otra parábola. A continuación de la parábola que el Señor nos regaló hoy, nos regala otra parábola con la cual nos da una total confianza para tomar decisiones. Y es la parábola de la semilla de mostaza. Ustedes en su casa se pueden deleitar y profundizar en ella. No es necesario entonces que tengas una fe grande. No es necesario que tengas una fe arrolladora. Es lo que dice el Señor a través de ella. Puede ser tan pequeña tu fe como la semilla de un grano de mostaza, pero en manos del soberano creador, de aquel que hace el crecimiento, de aquel que tiene el misterio del crecimiento, te dará el crecimiento y hará que des fruto. Oh Señor, te alabamos, Señor. Te damos gracias. Hoy nos ayudaste a entender, Señor,
este tema que tanto nos inquieta, el crecimiento. Pero hoy a través de tu palabra nos enseña, Señor, que esta es una acción divina, es una acción tuya, que es todo un misterio como muchas otras cosas. Solamente nos toca, Señor, sembrar la semilla, echar la semilla en la tierra. Ayúdanos, Señor, a entender que esa semilla hoy, para nosotros como creyentes, es tu palabra. Que sembremos esa semilla en toda cuanta tierra haya a nuestro alrededor. Porque hoy nos dices a través de tu palabra que el misterio del crecimiento es una acción tuya. Así que hoy nos llevamos en el corazón esta enseñanza. Ayúdanos entonces, Señor, para que con esta verdad, con esta claridad que nos das hoy, entonces cumplamos nuestra labor, cumplamos lo que tú nos pides. Te damos la honra y la gloria en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén.